Hola, preciosos y preciosas, Dios me los bendiga con el pastor Orlando Alvarado Cardoso. Ayer hice una publicación a través de las redes sociales, de Facebook y de WhatsApp, donde le pedía un favor a mis seguidores, a la gente que me sigue a través de estas redes. Les decía, palabras más, palabras menos, no recuerdo el texto tal cual lo coloqué, que pedía que me hicieran un favor, que me dijeran algunas citas bíblicas donde mostraba la Biblia que Jesús oraba por los enfermos, por los endemoniados, por la prosperidad hacia las personas. Que mi Biblia no tenía eso, yo les decía. Y bueno, eso se convirtió en un foro, en una polémica, en un compartir de muchos conceptos. Me pareció muy chévere y además porque pudimos estudiar bastante y la gente se interesa mucho por eso. Pero hoy quiero entonces decirles cuál era el propósito de mi pregunta, que era un poco capciosa, quería ocasionar una reacción. Y es lo siguiente, me preocupa un poco como ministro, como pastor, notar que en muchas de las iglesias de mis hermanos, ministros, pastores, se ha perdido el interés por conocer a Dios, aunque sus enseñanzas son muy bíblicas. Nadie dice que lo que enseñen no esté en la Biblia, pero se ha perdido ese interés por conocer a Jesús. Y Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que Él mismo había decretado que la paga del pecado era muerte, Él envía a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz para que todo aquel que en Él creamos no nos perdamos y tengamos vida eterna. Pero ese no es el único propósito de la venida de Jesús. Dios también, la segunda persona de la Trinidad, sino que era dejarnos un modelo de vida, un ejemplo para nosotros vivir. Y Jesús mismo sabía que era muy importante conocerlo a Él, porque a través de conocerlo nos iba a ser más fácil adoptar ese modelo de vida. Es por eso que podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 15, que Él le dice a sus discípulos, Mateo 16, 15, le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él está haciéndoles como un quiz para él verificar de que sus discípulos lo conocían. ¿Quiénes discípulos? A quienes él le iba a dejar la tarea de que este mensaje se multiplicara por las naciones y por la posteridad. ¿Sí? Entonces, eso era muy importante para Jesús. El conocimiento de Jesús, como de cualquier persona, entonces incluye los patrones de vida que la persona tenga. Y creo yo, a manera personal, que el patrón más importante que podemos tener de Jesús para seguir como modelo es su patrón de su estilo de su vida de oración. Él oraba mucho. Él tenía un hábito constante de la oración. Podemos mirar en pasajes como Lucas capítulo 5, versículo 16, Marcos capítulo 6, versículo 46, Juan 17, del 1 al 26, Lucas 22, 41. Estos son solamente unas citas de las muchas que habla la Biblia en los evangelios, donde denota de que Jesús tenía como estilo la oración. Pero yo quiero hacer que nos hagamos una pregunta. Entonces, ¿qué motivaba a Jesús a orar tanto si Él era Dios? Él era Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que Él también, como era 100% divino, también era 100% humano. Y lo podemos leer en Primera de Juan capítulo 4, versículo 2, donde dice que Jesucristo ha venido en carne. Que el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. Y el que confiese que Él no ha venido en carne, ese no es de Dios, sino que es el anticristo. Entonces, ¿para qué y por qué oraba Jesús? Para mí
Para Orlando Alvarado Cardoso, mortal, pecador, lleno de cualquier cantidad de defectos, hombre que necesita todos los días pedirle perdón a Dios por sus pecados. Creo que habían tres principales motivos por el cual él oraba a Dios con tanta intensidad. La primera, disfrutar de la comunión del Padre. Yo quiero leerles lo que dice Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 24, nos da una clave pero espectacular del motivo por el cual Jesús oraba. Dice Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahí está Jesús orando por sus discípulos. Para que vean mi gloria que me has dado. Y ojo lo que dice aquí. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que Jesús oraba mucho por una primera razón. Para disfrutar de su relación con el Padre. Para disfrutar del amor que recibía en su tiempo de oración. Yo creo que ese era el primer motivo. Ahora hay un segundo motivo. Y es porque en su humanidad, como lo dice 1 Juan 4:2, que él vino en carne, en su humanidad él dependía 100% de esa comunión con el Padre. Él dependía de esa comunión con el Padre. Y es así como en Hebreos capítulo 5, voy a leerles Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 nos dice en el versículo 7, Hebreos capítulo 5, 7 dice así, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba en la humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo también lloró, Cristo también suplicó, Cristo también fue al que le podría librar de la muerte. Verso 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como ser humano, necesitaba ser perfeccionado. Jesucristo sí necesitó ser perfeccionado porque también estaba en humanidad. Y la tercera razón por la cual yo creo que Jesucristo oraba mucho era para dejarnos a nosotros el modelo, para dejarnos a nosotros el ejemplo, para dejarnos a nosotros la instrucción que debíamos de seguir de la vida, del estilo de vida de él. Y es así como en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23, dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Acaso no tenemos que aprender nosotros bastante de eso? ¿Acaso esa es nuestra reacción cuando nos maldicen? ¿Acaso esa es nuestra reacción cuando nos maltratan, cuando nos hacen padecer? Debemos aprender a orar para recibir la bendición, la victoria, la respuesta, la defensa del único que juzga justamente. Entonces, preciosos y preciosas, retomando el tema de mi publicación ayer, Jesús nunca oró para sanar a alguien, no oró para resucitar a alguien, no oró por bendición financiera, por prosperidad de alguien. Él oró muchísimo a Dios por disfrutar de la comunión con su Padre, que lo amaba desde antes de la creación, porque dependía en su humanidad y en su carnalidad, en su ser humano, en su calidad de ser humano, dependía del Padre, y porque necesitaba dejarnos a nosotros un ejemplo.
En esa comunión intensa con Dios, mantenía él cargado de mucho poder, de mucha autoridad, de mucha unción. Y entonces, cada vez que una persona necesitaba ser sanado, ser liberado, ser resucitado, ser prosperado, cualquier cosa, solamente era que Jesús dijera una palabra y era sano y era libre. Decretaba algo con autoridad. Es más, hubo personas que solamente con tocarlo a él fueron sanos. Y él dijo, yo sentí que salió poder de mí. Si nosotros invertimos nuestra vida cristiana y no oramos tanto por los enfermos, por los endemoniados, por los que necesitan prosperidad, por las resurrecciones, sino que oramos a Dios para disfrutar de su amor, para depender de Él, porque somos carnales, porque somos carne, y para dejar un ejemplo, un legado a nuestras generaciones venideras, vamos a mantener llenos de poder, de unción. Y entonces no será necesario hacer tanta oración por los necesitados, sino que enviaremos un decreto, declararemos una palabra de poder, haremos una ejecución de autoridad con nuestra boca y los milagros sucederán. Precioso y preciosa, quiero dejar en su corazón esta reflexión, esta enseñanza. Pasa más tiempo y de más calidad con tu Padre Celestial. Recibe de allí, de ese tiempo, el poder necesario para que alrededor de tu vida se hagan milagros en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, a donde tú vayas. Tenlo por seguro que lo que Jesús dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las mismas cosas y aún mayores podéis hacer, porque yo voy al Padre, eso se hará en tu vida. Las mismas cosas. Pasar bastante tiempo con el Padre y declarar palabras de autoridad para hacer milagros. Precioso y preciosa, gracias por compartir este video con todos tus contactos. Que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente. Chao, chao.